¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta cuarta unidad vamos a hablar de lo que es la mercadotecnia de servicios. Qué bueno que han llegado hasta aquí, que han visto pues cada uno de los temas y espero que los mismos hayan sido de su interés. Y pues básicamente la mercadotecnia social o cuando pensamos en mercadotecnia social nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de la mercadotecnia social? ¿De qué se trata esto de influenciar de alguna manera, de poder crear eh, un cambio en el comportamiento social, el poder dar a conocer ideas de beneficio social, que eventualmente se trata de lograr que toda la sociedad pues viva de una manera mejor? Queremos lograr esto, queremos lograr un equilibrio, una paz, el poder compartir con los demás un estado de bienestar. Si pudiéramos ver cuál es la definición de mercadotecnia social, Philip Kotler nos dice que es el diseño, implementación y control de programas que tratan de incrementar la aceptación de una idea, una causa o una práctica social entre un grupo meta, entre una sociedad, un grupo de personas que interactúan, que de alguna manera conviven y que comparten creencias y valores. Alan Andreasen de la Universidad de Georgetown, que ha hecho mucha investigación sobre el marketing social, nos dice que es la aplicación de las técnicas de la mercadotecnia comercial al análisis, planeación, ejecución y evaluación de programas diseñados para influenciar la conducta voluntaria de una audiencia objetivo, es decir, un cambio de actitud y de comportamiento. Y esto es para mejorar su bienestar personal y el de la sociedad. Entonces, estas son algunas de las ideas de lo que es este marketing social. Y pues, ya que hablamos de social, pues tendríamos que tocar el tema de qué es sociedad y qué es una sociedad. Es una agrupación de individuos y estos individuos, si lo vemos desde la perspectiva sistémica, están interrelacionados, se comunican y cooperan, comparten conocimientos, formas de ser, rituales, normas, valores, y cada uno tiene una función social o tiene un rol. ¿Y cuál es el objetivo de esta sociedad? El de poder interactuar y complementarse. Es el de poder funcionar, el de poder subsistir o sobrevivir y el poder trascender a futuras generaciones. De hecho, la sociedad es lo que va persiguiendo. Y un aspecto importante de la teoría de sistemas es que cada uno de los elementos del sistema social o de los actores sociales pues tiene una interdependencia, existe un contrato social, es decir, hay ciertos derechos, pero también hay ciertas obligaciones que nos debemos unos con otros y que en la escuela muchas veces cuando estamos en la primaria o secundaria le llamamos el civismo, ¿no? La posibilidad de vivir civilizadamente, de respetar reglas, de respetar el derecho de otros y de saber que cualquier cosa que hagamos tiene un impacto positivo o negativo en alguien más. Entonces hay una interdependencia de los actores sociales. Otro punto importante es la homeostasis, el que esta sociedad busca siempre un equilibrio. Entonces, cuando alguno de los actores es disfuncional, cuando alguna situación está desequilibrando al sistema, el sistema en sí mismo busca cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Si lo vemos desde términos o desde la teoría de la comunicación, lo que utilizan son los medios de comunicación, uno para normalizar y para mediatizar la información y construir comportamientos y construir creencias ¿no? La televisión de alguna manera nos ayuda a poder encontrar el equilibrio social. Ya habíamos hablado en Mercadotecnia Deportiva cómo es que las personas utilizan los eventos deportivos o un personaje deportivo, un deportista destacado para proyectarse en él. Y en el caso de la sociedad como tal, la homeostasis es eh, no tanto esta proyección, sino que la información y los medios de comunicación van construyendo en cada uno de los actores una serie de creencias y valores que tienen que ver con cómo es que se da la interdependencia y cómo es que hay que aprender a respetar
y a valorar unos y a otros, ¿no? Unos con otros. También pues hay que entender que la sociedad es compleja y la complejidad tiene que ver con muchos elementos funcionando al unísono y estas interacciones e interdependencias de tantos actores, pues obviamente a veces caen en desgastes, caen en entropías, el propio sistema deja de funcionar, empieza a colapsar, porque varios de los elementos se desgastan, ¿no? La relación se desgasta. Y entonces y como todos estamos interconectados, pues esto de alguna manera ocasiona disfuncionalidades, ¿no? ¿Qué objetivos persiguen las campañas de mercadotecnia social? Pues varios elementos, varios objetivos que persiguen. Uno de los principales son los aspectos de salud, de cómo mantener el equilibrio social saludable, el bienestar de la comunidad, combatir el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción. Son aspectos importantes para tener una vida sana y que la sociedad pueda funcionar de una manera más equilibrada, más, por así decirlo, pueda actuar funcionalmente, ¿no? Una sociedad que es disfuncional, tristemente no va a poder producir, no va a poder generar valor y esto eventualmente la va a deteriorar, ¿no? Cae en un círculo vicioso y ese círculo vicioso es lo que llamamos esa entropía, ¿no? Donde no tienes manera de salir, sino que hay un desgaste de los actores sociales y eventualmente pues todo se desquebraja, ¿no? También hay una educación sexual, la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual. Eh, ¿Por qué? Porque es un problema también de salud pública y tenemos que cambiar actitudes. Realmente la mercadotecnia social trata de cambiar actitudes, ideas y conceptos y por ende nuestro comportamiento. El fomento a la donación de órganos es otra de las campañas que se han utilizado de mercadotecnia social para que la gente tome conciencia de la importancia de poder legar, de poder trascender en otro ser humano y darle un órgano que posiblemente pues uno ya no va a utilizar. Y otro tipo de estrategias son la prevención de desórdenes alimenticios como la bulimia, la anorexia, la promoción del deporte, de una vida saludable. Otro tema que aborda la mercadotecnia social es la seguridad y la prevención. La lucha contra la delincuencia, educación vial, civismo, cómo evacuar en casos de desastres naturales, los simulacros de los temblores, cómo actuar en situaciones de emergencia, aspectos de seguridad personal, el uso de armas. Todo esto son de alguna manera temas que aborda la mercadotecnia social, las campañas de promoción, ¿no? Eh, Otro tipo de campañas son los del medio ambiente para el uso racional y conservación de los recursos naturales, disminuir la contaminación, fomentar el reciclaje y que tienen que ver mucho con la responsabilidad social y el respeto y la sustentabilidad, ¿no? Si no protegemos nuestros medios naturales, nuestras riquezas, pues ¿qué le vamos a heredar a las generaciones futuras? Y obviamente pues debe haber un reparto más equitativo de riqueza, debe haber una sociedad mucho más igualitaria y equitativa, y en todo sentido, ¿no? En equidad de género, en equidad socioeconómica, en la capacidad de la sociedad para poder reinventarse e innovar, ¿no? Entonces también el respeto a la biodiversidad, el ahorro de energía, pues son elementos que conllevan y que nos conducen a una mayor sustentabilidad pues, de la sociedad como tal, ¿no? Algunos temas comunitarios como el voluntariado en acciones sociales, el impulso a la cultura, a las artes. ¿Por qué? Porque una sociedad más preparada, una sociedad más culta, se vuelve más responsable. Y al volverse más responsable también se vuelve independiente, madura, crece. Y esto hace que te vuelvas más respetuoso de los demás, que te vuelvas responsable de tu propia vida, que no le tengas que echar la culpa a nadie más, ¿no? Uno es capaz de hacer de su vida un desastre o una obra de arte, ¿no? También el acceso y obviamente a la educación continua,
generar interés en la conciencia política, el hacer que las personas voten. ¿Por qué? Porque esa es la expresión social mediante la cual tú puedes decidir qué quieres para tu futuro, quién quieres que te gobierne. Siempre nos quejamos del gobierno, que si hacen o no hacen, pero nosotros fuimos los que los pusimos ahí. Y si no fuimos a votar, también tenemos culpa en ello. Las pasadas elecciones, lo comentábamos en la primera unidad cuando hablamos de mercadotecnia política, el nivel de abstencionismo el año pasado, precisamente en las elecciones del año pasado, aquí en nuestro estado, fue de alrededor del 65%. Entonces, supongamos que si votan 35% y una tercera parte del sufragio de la gente que votó elige un candidato, realmente estamos eligiendo un representante político con el 10% de la población. ¿Qué representatividad tiene esa? Pues ninguna, ¿no? Esa elección pues es muy vaga. Entonces nos quejamos de que, ay, pues sí, ¿no? Tal autoridad o tal político no está haciendo las cosas bien. Pero si no vamos a votar y no ejercemos nuestro derecho ciudadano y hacemos que las cosas sucedan, nunca van a suceder, nunca van a pasar. Eh, Otro tipo de campañas como las que maneja Fundación Televisa, por ejemplo, son la de los valores y otros conceptos que tienen que ver con honestidad, con civismo, con respeto a la vida misma, a la familia, a la amistad, a la no corrupción, a la transparencia, ¿no? La famosa campaña de Tienes el valor o te vale va orientada a eso. Ahora, ¿qué tan efectiva ha sido? Pues yo creo que es una situación mucho más compleja, ¿no? Y que hay distintos actores, ya veíamos que hay mucha interacción, mucha interdependencia, y que eventualmente hay desgaste de estos actores sociales, ¿no? Y cuando una cosa va mal se vuelve una cadenita, un círculo vicioso, que pues no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, lo único importante aquí y el mensaje que quiero transmitirles en esta primera serie de láminas es que todo empieza por uno mismo. Uno tiene que aceptar, uno tiene que cambiar su manera de pensar, de creer, para poder influenciar a otros. Y si nosotros tenemos una serie de valores y creencias respecto al beneficio o valor que tiene una determinada conducta en pro de la sociedad, pues vamos también a poder influenciar a otros a que cambien. Pero primero tenemos que estar convencidos nosotros de ello, creer y valorar. Y esto es lo más importante de una campaña eh, de marketing social. Veamos algunos ejemplos. Siempre quise compartir mi música con todos los que quisieran escucharla. Y eso es lo más valioso que tengo, porque lo llevo en la sangre. Comparte tú también lo más valioso que tienes. Dona sangre. Otro ejemplo de campaña es esta, de los bancos de alimentos. Bancos de Alimentos de México. Hoy, 1 de cada 4 mexicanos vive en carencia alimentaria. Y también hoy, una tercera parte del alimento que se produce en nuestro país se va a la basura. En México hay alimento suficiente para todos y más. Y si pudiera rescatarse tan solo la mitad de lo que ya se produce, tú y yo viviríamos en un país sin hambre. Bancos de Alimentos de México es una asociación civil mexicana sin fines de lucro, dedicada al rescate de alimento para combatir el hambre y mejorar la nutrición de la población vulnerable en nuestro país. Conformados por una red de más de 60 bancos de alimentos distribuidos por todo el país y una oficina de servicio nacional, rescatamos aproximadamente el 2% de todo el alimento que se desperdicia, que representa 120,000 toneladas al año. Y con eso, logramos beneficiar a más de 1.100.000 personas en todo México de forma constante.
lo hacemos? Colaboramos con las principales empresas agrícolas, productoras y comercializadoras a lo largo y ancho del territorio nacional, para rescatar el alimento que no van a vender y que es 100% apto para el consumo humano. Donar no cuesta. De hecho, conviene, pues se reciben beneficios fiscales, se reducen costos de inventarios o de destrucción y se eliminan importantes fuentes de contaminación. Más de 4.000 empresas de todo el país se suman a nuestro esfuerzo y nos donan alimento. Dependiendo de la comunidad, entregamos alimento de manera quincenal o semanal, siempre procurando que sea balanceado con el producto disponible: frutas, verduras, granos, abarrotes, cereal, proteína, etc. Para entregar este alimento hacemos estudios socioeconómicos que nos permitan constatar que quien lo solicita realmente lo necesita, y de esa forma podemos atender a los grupos más vulnerables. Y no regalamos el alimento. Se solicita a nuestros beneficiarios una cuota de recuperación que, de acuerdo a la ley, nunca excederá el 10% de su valor comercial. Esto le da valor a lo donado y fortalece el sentido de dignidad de cada persona atendida. Esa cuota de recuperación es la que hace posible que los bancos sean autosostenibles. La Oficina de Servicio Nacional representa a todos estos bancos de alimentos afiliados y gestiona políticas en lo federal. Establece convenios nacionales de donación, realiza intercambios entre los bancos, desarrolla proyectos especiales, difunde la labor de la red, asesora y capacita la operación, entre muchas otras cosas. Transparencia. Actitud de servicio. Respeto. Integridad. Dignidad. Amor por lo que hacemos. Trabajando desde 1995, hoy conformamos una de las asociaciones civiles más importantes del país. Somos la única red de bancos de alimentos en México y la segunda más grande del mundo. Si 1 de cada 4 mexicanos vive en carencia alimentaria, entonces 3 de cada 4 podemos ayudar, porque en México hay alimento suficiente para todos. Bancos de Alimentos de México. Y en Tijuana, un ejemplo es el Banco de Alimentos que está aquí en la ciudad. Posiblemente algunos de ustedes están en Mexicali o en Ensenada. Aquí en Tijuana tenemos el Banco de Alimentos de Tijuana, que trabaja con los Boy Scouts y organiza colectas. Entonces van a los supermercados, van a cambaseo, casa por casa, y van solicitando ayuda, van solicitando alimentos para que la gente pueda donar, y esos alimentos van y se almacenan en una bodega como la que vieron ustedes en el video, y después la comunidad participa tanto en la formación de las despensas, en la conservación de los productos, etc. Distintas campañas promueven, por ejemplo, la vida ecológica, la vida saludable, el no tirar basura, el cuidar el medio ambiente, el cuidar el planeta. Todo esto es importante. O inclusive campañas políticas para motivar el voto, ¿no? Entonces, lo que les decía, si parte de nuestro deber como ciudadanos es votar y no votamos, después, ¿por qué nos vamos a quejar? ¿No? Entonces, si no votaste, pues ¿cómo vas a quejarte? Tú no tuviste la incidencia o el poder de hacer que las personas fueran electas o no, ¿no? Otro tipo de campañas son para evitar la violencia hacia las mujeres, y empresas como en este caso Wikiform, dentro de su programa de responsabilidad social, participa en este tipo de campañas de marketing para evitar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Las campañas de vacunación antigripal
cualquier tipo de campaña de vacunación o de protección a la ciudadanía de bienestar saludable, de alguna manera también tiene un costo, ¿no? El que las personas puedan transportarse, llegar allá, llevar a sus niños a la campaña de vacunación, ese es el costo que pagan las personas por obtener el beneficio. Entonces, poder crear este tipo de campañas y motivar a que la gente vaya y aplique, bueno, pues digo, tampoco es fácil, ¿no? O sea, hay que hacer una labor muy fuerte, ¿no? Entonces, la campaña de vacunación antigripal, que es gratuita, por ejemplo, si la gente entra o no entra, el vacunarse a tiempo, y algún tipo de mecanismos, en este caso vemos cómo en el metro de la Ciudad de México se promueven este tipo de campañas para que la gente pues, pueda acceder a ellas, ¿no? Eh, Esta es otra campaña de Danone donde está apoyando a los niños que padecen cáncer. Y aunque es un tanto pues emotiva, bueno, pues de alguna manera lo que trata es de sacudir, de crear conciencia, perdón, de que la gente diga, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? O sea, si yo puedo consumir productos de Danone y Danone va a donar una parte para la investigación del cáncer, bueno, pues es una buena labor social de la marca, además de las relaciones públicas, obviamente, y la imagen de buena voluntad que tiene la empresa, ¿no? Eh, en campañas, por ejemplo, aquí en nuestro estado, la Fundación Castro Limón, que son parte de Farmacia Roma, o la familia Castro, dueños de Farmacia Roma, tuvo la desgracia de perder a un miembro de la familia por causa del cáncer, y promovieron la creación de esta Fundación Castro Limón, y organizan colecta y crearon un centro oncológico pediátrico en la ciudad de Tijuana, y la idea es ayudar a investigar, a que los niños, bueno, pues puedan ser tratados de cáncer, ¿no? Bueno, pues el famoso Teletón, que hace colectas para crear centros de rehabilitación para niños discapacitados en distintas partes del país. Eh, Esta otra del gobierno de Veracruz, que se me hace muy chistosa, dice hijo de gordo gordito, como el famoso hijo de tigre pintito, ¿no? O hijo de tigre tigrito. Pero es cierto, los problemas de obesidad a nivel nacional, bueno, pues somos uno de los principales países con diabetes, ¿no? Cerca del 11% de la población en México padece diabetes. Somos el primer lugar en obesidad infantil, y nuestro estado sobre todo, Baja California, ¿no? Y mucho tiene que ver con la manera en que nuestros hijos aprenden a comer, a seguir los roles, los patrones de los adultos. Y estamos aquí junto en los Estados Unidos, donde a veces el consumo de comida se hace por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, por 25 centavos te incrementan el tamaño de las papas en McDonald's o de la soda. Y dices, no, ¿por qué no me incrementan por 25 centavos el tamaño de la carne en la hamburguesa, ¿no? Entonces, una mala nutrición, el hecho de que pues, nos guste la comida chatarra y lo fomentemos entre los hijos, pues también de alguna manera hace que los niños pues, puedan tener eventualmente algún problema de salud o de diabetes por esto, ¿no? Entonces, si cambiamos la mentalidad de los padres y de alguna manera su comportamiento, pues se va a reflejar en que los niños puedan tener también una vida más saludable, una mejor alimentación, una mejor nutrición, ¿no? Y cada vez las empresas se suman más a esta idea de la responsabilidad social, ¿no? No nada más se trata de generar lucro y empleo, sino también respetar las normas del medio ambiente, contribuir a la comunidad, eh, no en aras de buscar el lucro o el beneficio económico, pues dañar el propio ecosistema, dañar las fuentes de materias primas. Entonces, invertir en la sociedad, crear a la comunidad, evitar el desperdicio, reciclar, proteger el medio ambiente, incrementar la educación. Todos esos son temas del área de responsabilidad social, ¿no? Y básicamente el modelo de sustentabilidad de las sociedades tiene que ver con, uno, cuidar el medio ambiente, el planeta, hacer que las personas, como platicábamos hace un momento,
puedan tener una mayor estabilidad y una mayor integración y que la gente pueda convivir de una manera más saludable, ¿no? Y también el que los recursos se administren de una manera equitativa, que no se haga un mal uso de ellos o de los mismos, y que esto permita la viabilidad, es decir, que protejamos al medio ambiente, que no sobreexplotemos los recursos, y que esto permita seguir viviendo y seguir manteniéndolos, ¿no? Entonces, uno, el que las personas puedan trabajar y tener un medio de sostenimiento y de sobrevivencia, el que el reparto de recursos en la sociedad sea más equitativo y que la transformación empresarial, el valor agregado que hacen las empresas al transformar recursos y materias primas en bienes terminados, también al respetar el medio ambiente se vuelva viable, ¿no? Entonces este es el modelo de sustentabilidad y que a veces se puede interpretar como el modelo que le llaman de las cinco P's, ¿no? Entonces, que trata de encontrar un modo de vida y hacer una diferencia, ¿no? Y tiene que ver con pasión, con propósito, con un plan, con socios y con una utilidad, ¿no? Es decir, que a la gente le guste, que esté a gusto, que se sienta contenta, que se sienta partícipe, que tiene un propósito humano, un plan de qué y cómo hacerlo, los socios que participan y cuál es el beneficio que se puede obtener y que se puede lograr a partir de tener una sustentabilidad social, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la mercadotecnia? ¿Cómo se integra la mercadotecnia social en el núcleo? Y cómo es que opera, ¿no? Entonces, si se fijan en este cuadro sinóptico, tenemos que la mercadotecnia social tiene una serie de informaciones y mensajes que tratan de impactar a la sociedad y estos mensajes tienen que ver con la conformación de creencias y valores. Estas creencias y valores afectan las actitudes y son los determinantes o beneficios o barreras, ¿no? En función de lo que creamos del comportamiento futuro, ¿no? Entonces, por un lado están las creencias, por otro lado están las entidades públicas, productos y servicios, que ellos son externos. Entonces, tenemos que crear una liga entre la información, los mensajes y las estructuras externas para que tengan coincidencia, que no creamos una disonancia cognitiva, que realmente podamos hablar de beneficios y de barreras y poder transformar que exista congruencia entre las estructuras externas y la información y los mensajes que estamos emitiendo, para que de esa manera podamos tener un comportamiento determinado que impacte o que tenga un beneficio social. Y por otro lado, al hacer que los productos y servicios o estas estructuras externas cambien su manera de actuar y sean congruentes con el tipo de creencias y valores que estamos fomentando, impactan indirectamente en las políticas públicas. Y esas no son relativas al comportamiento. Los mensajes y las acciones que hacen las empresas y que hacen las campañas de marketing social sí impactan el comportamiento, sobre todo en el corto plazo, y ofrecen un beneficio social. Y eventualmente eso motivará a que las regulaciones públicas en el largo plazo, ¿no?, coadyuven o sean vamos a decir, un campo fértil para que estas iniciativas puedan seguir teniendo validez, ¿no? Algunas diferencias entre la mercadotecnia comercial y la mercadotecnia social es que, bueno, pues el tipo de producto en la mercadotecnia comercial son los bienes y servicios, ¿no? Mientras que en la mercadotecnia social hablamos de ideas, de conceptos y sobre todo de conductas. El fin de la mercadotecnia comercial es lucrativo y en la social es no lucrativo. Y obviamente lo que queremos con el marketing comercial es incrementar las ventas o la participación de mercado. ¿Qué queremos con la mercadotecnia social? Es concientizar a la sociedad y cambiar el comportamiento. Y esto a veces no es nada fácil. ¿Cuál es el beneficio? Pues en términos comerciales es económico y comercial. Es decir, una empresa transforma un producto, una materia prima, ofrece un bien terminado, lo vende al consumidor, el consumidor lo utiliza, lo consume, obtiene la satisfacción que busca, paga por ello y la empresa comercial gana una utilidad. Mientras que en la mercadotecnia social el beneficio es para la sociedad, ¿sí?
y la misma sociedad se beneficia de ello. Decíamos hace un ratito del autor Alan Andreasen, y él tiene este famoso triángulo, donde habla que pues, también en la mercadotecnia social hay segmentos de mercado, debe de establecerse una mezcla de marketing para estos segmentos, y lo que queremos es realmente un cambio de conducta y objetivos de comportamiento, ¿no? Entonces, el consumidor tiene que ver con estos tres elementos, ¿no? Y aquí adelante, bueno, se explica un poquito más este triángulo del consumidor. En cuanto a la orientación del cliente, es que la intervención debe estar enfocada en el target, en el público objetivo. Entonces, ¿qué queremos conocer? Sus valores, sus creencias, sus necesidades y el contexto social en el que vive. Entonces, tenemos que entender muy bien a la gente que no tiene a lo mejor recursos o medios. Y a veces decimos, oye, es que es gratis, pero a lo mejor no entienden el costo de lo gratuito, ¿no? Decía Milton Friedman, un economista norteamericano, a mediados del siglo pasado, así que no hay lonche gratis, ¿no? Todo tiene un costo, alguien tiene que pagar por las cosas. Entonces, entender los valores y entender el contexto para poder entender de qué manera piensan y se comportan, ¿no? De otra manera importante es conocer o entender la actitud y los elementos que le influyen para poder tener objetivos claros para relacionar una nueva conducta, es decir, eh, qué son las creencias o cuáles son las creencias eh, de que, vamos a suponer que la gente no fue a votar, ¿no? ¿Por qué no fue a votar? ¿Cuáles son las creencias que se tienen? ¿Y quién es el tipo de cliente? Vamos a suponer los jóvenes, ustedes. Cuando hablamos de creencia o de fe en los políticos, ¿qué opinan o qué consideran? Posiblemente, como lo hemos visto y lo han visto a través de generaciones, dicen, no, los políticos son deshonestos, los políticos son corruptos, los políticos nada más buscan el beneficio propio. O sea, el momento que nosotros tomamos conciencia de la sociedad, decimos qué queremos como grupo o como comunidad, pues no estamos a favor ni de la corrupción ni de la deshonestidad. Entonces, esos valores y esas creencias sobre la honestidad y la no corrupción o la rectitud van a predisponernos a pensar que para qué voy a votar. Aunque vaya a votar, todos son corruptos, todos son tramposos. Y eso me va a desmotivar. Entonces, realmente la actitud y la influencia que tienen en nuestro comportamiento tienen que ver con estas creencias y valores. Entonces, para cambiar una nueva conducta y la manera en que cómo vamos a evaluarla, pues es importante definir cuáles serían los objetivos en el cambio de comportamiento que queremos, cuáles son las creencias que vamos a construir en el segmento de mercado, cómo lo vamos a influenciar para que realmente cambie su conducta, ¿no? Y entonces necesitamos conocer el segmento de mercado que buscamos influenciar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta campaña? Ya vieron ustedes una campaña que promovía el voto, donde decía, pues si no votaste, pues mejor cállate, ¿no? No opines. Entonces, ese tipo de mensajes, el tipo de mezcla, el tipo de uso de medios, de lenguaje, tiene que ver con la mezcla del marketing, ¿no? Y obviamente también el intercambio, es decir, ¿qué va a motivar a los consumidores a, en este caso que hablábamos de las elecciones, qué va a hacer que los jóvenes vayan a votar? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los beneficios tangibles e intangibles? Tangibles, pues a lo mejor que eventualmente se va a elegir un mejor político que va a hacer mejor política pública, va a manejar mejor presupuesto, etcétera. Pero también intangibles tienen que ver con la pertenencia al grupo, con el sentirse parte de la comunidad y de haber podido decidir en conjunto el futuro del propio país, ¿no? Entonces, todos estos elementos son interesantes, ¿no? Y la clave del marketing, pues tiene que ver con el cambio de actitud y comportamiento. O sea, realmente reiteramos que eso es lo que hace la mercadotecnia social. Y si entendemos la actitud como una predisposición aprendida para comportarse de una manera consistente, ya sea favorable o desfavorable con respecto a un objeto o una situación dada,
Entonces, este cambio de actitud generalmente está dado, ¿sí?, en función a nuestras creencias y valores, ¿no? Y las actitudes tienen tres componentes, ¿no? Tienen un elemento cognitivo, que es una idea, creencia o la imagen, lo que nosotros construimos, cómo interpretamos y memorizamos eso que aprendimos. Tiene un aspecto que es afectivo, que está cargado de emoción, y eventualmente tiene un elemento también conductual que predispone a la acción, ¿no? Vamos a tratar de ver aquí un ejemplo para que ustedes entiendan cómo opera esto del cambio actitudinal, ¿no? Entonces, las actitudes pueden cambiar y van en función de lo que creemos y valoramos, ¿no? Entonces, los elementos cognitivos es lo que conocemos, ¿sí?, ya sea por experiencia directa o a través de la educación que hemos recibido. Esto conforma lo que llamamos un paradigma o un modelo de cómo nosotros interpretamos la realidad. Y vamos a suponer cuáles son las emociones o sentimientos que ustedes tienen respecto a un producto, una marca, una persona, un político, ¿sí? Esos elementos también van a afectar la manera en que nosotros lo percibimos. Y eventualmente los elementos conductuales es: ¿voy a emitir alguna acción específica o qué comportamiento voy a tener en relación a la actitud o con relación a la actitud que tengo hacia ese objeto? Y aquí vamos a ver un ejemplo que es más fácil de entender, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero cambiar la actitud de la manera en que las personas planifican a su familia, ¿no? Entonces yo quiero prevenir enfermedades de transmisión sexual y quiero también el que puedan reproducirse y puedan tener una familia mejor planeada para que tengan más opción a futuro los chavos y no tengan, ¿no?, muchos hijos y que eventualmente sea muy difícil poderlos mantener y darles oportunidades. Entonces, si hacemos una campaña de planificación familiar, ¿cuáles son los elementos cognitivos que va a tener este cambio actitudinal? Entonces, nosotros vamos a llegar, por ejemplo, a escuelas y les voy a platicar sobre los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual. Les voy a hablar sobre las ventajas explícitas de distintos métodos de anticoncepción. Entonces, puedo ir a los centros de salud, puedo ir a las escuelas, puedo ir a los dispensarios y hacer este tipo de campaña. Después voy a traer en el elemento afectivo, ¿no?, un líder de opinión que avale la conducta. Y finalmente a lo mejor voy a distribuir de manera gratuita una campaña de esterilización o métodos anticonceptivos. Pero veámoslo así. Imagínense que yo llego al salón de clases o al dispensario, reparto un folleto y pongo a un doctor hablando sobre las ventajas específicas de distintos métodos y lo que puede suceder si no se previenen, si no se toman las debidas precauciones, ¿no? Pero ¿qué tal si después de eso, junto al doctor, pongo yo un paciente de HIV, de SIDA, y le pido por favor que nos platique por qué tuvo SIDA o qué fue lo que sucedió? Y eventualmente esto va a tener una carga emocional muy fuerte con el auditorio, porque van a decir: es uno de nosotros, es un ser humano que está sufriendo, que nos está platicando la historia, que estoy yo a través de lo que él padeció, entendiendo. Entonces, una cosa es que alguien nos platique de manera cognitiva y racional las ventajas o nos dé un folletito, pero cuando hay un elemento emocional o afectivo de una persona que nos platica de viva voz por qué le dio o por qué al no prevenirse le dio SIDA y nos lo dice llorando, pues lógicamente va a tener un impacto muchísimo mayor en nosotros. Y si al final de la plática yo reparto preservativos, reparto métodos de anticoncepción, pastillas anticonceptivas, etcétera, etcétera, pues es más factible que la gente agarre la onda, cambie la actitud, tome conciencia y use lo que les estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, hay distintas campañas precisamente orientadas a esta prevención y al tener una vida sexual mucho más saludable, ¿no? Y aquí hay elementos como les decimos, hay elementos explícitos, pero también se regalan muestras y también hay pláticas, ¿verdad? Y también se invitan a líderes de opinión para que lo avalen.
Inclusive, ¿no? Hasta podemos tener como líderes de opinión a los sacerdotes, ¿no? Y me da risa esta caricatura que promueve, ¿no? Entre las parejas de que no tengan, no se protejan, que tengan los hijos que Dios quiere, ¿no? Tengan los hijos que Dios quiere. Y al final le regresan a los chamaquitos al sacerdote, ¿no? Eh, Vamos a ver esto que le llamamos el modelo actitudinal de Fishbein. Y este modelo dice que cuando nosotros hacemos una investigación de mercado y preguntamos la creencia de que un objeto tiene un cierto atributo, un producto, y en este caso una persona, una campaña, etcétera, tiene un cierto o posee cierto atributo. Y luego también evaluamos cuál es la importancia de ese atributo, o sea, qué tan importante, y ese es el valor, qué tan importante es ese atributo y qué tanto creemos que el objeto posee el atributo. Hace ratito hablábamos de las campañas políticas y supongamos que estamos nosotros evaluando candidatos y para nosotros el valor honestidad o la importancia que debe tener vamos a decir, la honestidad que debe tener un candidato, que esa sería la valoración o la evaluación de la importancia, es muy elevada y creemos que un candidato es deshonesto, es decir, negativo, entonces cuando nosotros multiplicamos la creencia negativa de que el candidato es deshonesto y para nosotros la evaluación de la honestidad es positiva y muy alta, es decir, para nosotros un candidato debe de ser muy honesto, entonces nuestra actitud general hacia ese candidato va a ser negativa, porque la creencia es negativa y la valoración es positiva. Pero si por el contrario evaluamos la honestidad o valoramos la honestidad en un alto nivel y creemos que un candidato es sumamente honesto, entonces vamos a tener una actitud positiva que predispone a nuestro comportamiento hacia ese candidato y por ende al voto final, ¿no? Entonces, este modelo actitudinal o matemático de Fishbein, de alguna manera puede ser utilizado en estudios de mercado y de comportamiento social a través de escalas de medición. Entonces, cómo es que aprendemos las actitudes? ¿Se pueden aprender? Sí, pues sí, las actitudes se pueden aprender. Y básicamente ahorita platicamos de ello, ¿no? Entonces, decir, nosotros a base de la repetición, de la prueba y el reforzamiento, condicionamos, ¿sí? Y creamos experiencias que se memorizan. Y estas experiencias generan un conocimiento de lo que ya me pasó, una creencia porque ya experimenté y una valoración positiva o negativa de esa creencia. Entonces, ¿cómo opera la mercadotecnia social? La mercadotecnia social construye creencias. La mercadotecnia social genera evaluaciones positivas o trata de mostrar una valoración positiva a ciertos atributos para que la gente cambie de actitud, para que la gente se mueva. Ahora, tú puedes probar una cosa nueva porque te dijeron, pero cuando ya la experimentas, pues ya nadie te platica, ¿no? Ya puedes saber o tienes una valoración propia de si es positiva o negativa. Y eso es tu experiencia personal, ¿no? Otra manera en que nos construyen actitudes y creencias es la familia, nuestra educación, los patrones, las normas, los comportamientos que vivimos en casa, eventualmente son parte de nuestra manera de ser, ¿no? Y la otra es el marketing, la mercadotecnia, ¿no? Lo que nos impacta, lo que nos comunica, es una manera en que nos educan. Otro elemento importante pues, son los propios factores de personalidad, y es decir, si tú eres más proclive a probar cosas nuevas, te gusta la innovación, tu manera de ser es abierta, no eres tradicional, etcétera, pues eso también va a ayudar a que tus actitudes puedan cambiar, ¿no? ¿Cuáles serían algunas estrategias de cambio actitudinal? Es cambiar la función básica, lo que mueve o motiva a la persona a actuar. Asociando el producto con grupos de referencia y en este caso, por ejemplo, cuando hacen campañas de labor social, tratan de ligar a alguna celebridad, a un líder social, para que hable o abogue o sea un vocero.
y esto de alguna manera asocia a ese grupo de referencia o a la sociedad o al espectador, lo asocia con ese personaje, ¿no? Resolviendo un conflicto de actitudes, a lo mejor yo tengo una falsa creencia y eso me hace dudar o hay disonancia entre lo que yo creía y lo que estoy experimentando. Como decíamos, a lo mejor yo creía que un candidato político es deshonesto y después empiezo a ver acciones de él y la prensa empieza a hablar y el periódico, los medios de que está haciendo cosas buenas, va a decir, ah, ok, yo creía que era malo, pero resulta que es bueno. Entonces hay una disonancia y eso puede limitar nuestra actuación. Podríamos tener una actitud negativa. Entonces, ¿qué hay que cambiar? La creencia que tenemos sobre la honestidad de esa persona, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre la alteración de componentes del modelo multiatributo, es decir, son varias cosas que a la vez podemos estar modificando para cambiar la actitud y también en las creencias, por ejemplo, acerca de una marca competitiva, ¿no? Y en este caso acerca de otra propuesta de solución social este, independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es simplemente un ejemplo de cómo se cambian, es cambiando la evaluación relativa de atributos, y todo es relativo, es decir, lo que el propio, en este caso, segmento de mercado o público objetivo opina, la evaluación que este público tiene sobre los atributos. Entonces yo puedo cambiar esto, ¿no? Y puedo publicar eh, anuncios y puedo hablar en lonas de que el 35% de las personas vacunadas tuvieron una incidencia menor de de AH1N1 de flu, ¿no? O que gracias a la campaña de vacunación, pudimos cambiar o reducir la tasa de mortalidad de los infantes, ¿no? Entonces la gente le podemos modificar la manera en que ve las cosas, podemos crear eh, distintas imágenes y que la gente crea en la marca. Podemos cambiar la creencia en la marca, podemos cambiar la creencia en el programa, en el nombre, ¿sí? Podemos agregar un atributo adicional, podemos dar regalos, podemos dar obsequios, podemos dar transportación. Y esto también nos ayuda a cambiar la evaluación general que puede tener una marca, ¿no? Pero básicamente, si pudiéramos resumirlo, vamos a cambiar las creencias y la mercadotecnia social se orienta precisamente a eso, a construir creencias, a construir valores y eventualmente motivar un cambio de actitud y un comportamiento hacia una situación social, ¿no? Finalmente les voy a mostrar cómo, por ejemplo, un anuncio de prensa puede ayudar a, a cambiar la imagen que tenemos de un producto, ¿no? Entonces, aquí hay un anuncio de Listerine, de un enjuague bucal, y la frase es intrigante, pero la frase piensa cambiar la manera en que vemos nosotros un enjuague. Y dice, si piensa que solo es su boca, piense lo mejor. Entonces, esta frase nos invita a la reflexión, cuestiona, ¿no? Nos quedamos pensando, ¿de qué está hablando, no? Pues la idea es que las caries dentales afectan ¿cómo se llama? Puede tener afectación en enfermedades cardíacas, ¿sí? O sea, curiosamente hay una correlación entre las enfermedades cardíacas y el padecer de caries y tener una mala higiene bucal. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que el Listerine no solamente te quita el mal aliento, mata las bacterias, sino que también te ayuda a prevenir las caries. Y por ende, si previene las caries, puede ayudarte a tener una mejor condición cardiovascular, una mejor salud cardíaca y que tengas menos problemas o menos probabilidad de tener problemas cardiovasculares en el futuro, ¿no? Entonces, con este tipo de anuncios los consumidores van a ver con mejores ojos utilizar los productos Listerine. O sea, antes decías, no, pues nada más quita el mal aliento. No, pero fíjate que no nada más es eso, hace más cosas. En fin, espero que hasta aquí pues les haya agradado esta unidad y los invito a que concluyamos ya en breve este curso de Seminario de Mercadotecnia en Línea.
Muchas gracias.